El ministerio Puertas de Sion les da una bendición especial. Ministerio donde el Señor quiere que su pueblo sea restaurado. Puertas de Sion, donde todos podemos entrar a la presencia de Dios para ser bendecidos, restaurados, movidos a llevar restauración en nuestras vidas, para alcanzar el oportuno socorro del Dios Altísimo y Todopoderoso. Si quieren comunicarse con este ministerio, al 311-521-2631, flortrujillo@gmail.com. Dios les continúe bendiciendo en este día y siempre. Una de las cosas tan grandes que vienen, y es lo que vamos a ver hoy en este episodio de Jairo, hoy quiere llevarte algo que Dios te da, es no temas, cree solamente. Ese es tu gigante, digan, ese es mi gigante. No temer y creer, porque el temor es un espíritu. Digan, el temor es un espíritu, tengo que usar las armas y echarlo fuera, y es un espíritu que te puede llevar al infierno. Mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 21, versículos 7 y 8. Apocalipsis 21, 7 y 8. Todos luchamos con ese gigante todos los días, desde que abrimos el ojo en este planeta, ¿o no? Si no suena el despertador y estás trabajando, ¿qué pasa? ¿Te invade qué? ¿El temor de que te van a echar o no? Si no hay plata para pagar el arriendo, para pagar la factura, ¿qué haces? Temes. Si empezó el dolorcito, la fiebre, por ahí, no sé qué haces. Temes. Si no llegó el hijo, el marido, ¿qué haces? Temes. Apocalipsis 21:7, porque el temor entró cuando este paraíso se rompió. Digan el que está a su lado, el temor entró cuando este paraíso se rompió por el pecado. Esas fueron las hendiduras donde el plan se rompió y por ahí se metió Satanás. Diga, el temor viene de Satanás. El temor tiene una paternidad y es Satanás y es la muerte, y tiene una maternidad que es la muerte. Apocalipsis 21:7 y 8. Yo una vez que me encontré con este versículo me quedé tan impactada. Mire, yo les desafío a que leamos la palabra. Hoy en día oímos a muchos predicadores, oímos a muchas cosas, pero yo los desafío porque estoy tratando de hacerlo. Metámonos nuevamente con la palabra como si fuéramos preescolares espirituales, para que el Espíritu Santo vuelva a enseñarnos a aprender, y vas a ver que la palabra vive y eficaz. Miren lo que dice en Apocalipsis 21, 7 y 8. El que venciere, ¿qué te dice eso? Que hay ¿qué? Lucha, que hay acción, pero no en la televisión ni en el computador. El que venciere, ¿qué dice? Heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Tienes una situación difícil? Dile, Señor, gracias. Digan conmigo, Señor, gracias por la confianza de guerrero que me estás dando. Mire, cada situación que te pasa en la vida tiene un propósito de Dios. Se los digo personalmente. Uno tiene unas victorias. ¿Quiénes aquí han tenido victorias en su vida? Todos. Pero también empiezan otras nuevas luchas según el nivel donde Dios nos quiera llevar. Al que venciere, diga, es lucha y tengo que estar en la lucha. Por eso nos dio una armadura para la lucha, nos dio un campo de batalla, nos dio unas herramientas, pero tenemos que lucharla. Digan, tenemos que lucharla. Tenemos que lucharla en Cristo Jesús, porque Él ya pagó una victoria que tú luchas para alcanzar, porque ya está ganada, pero porque Dios tiene un propósito en esa lucha. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Y el 8, pero, digan conmigo, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí tengo otra versión. El que venciere poseerá todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Mas a los temerosos, a los incrédulos, a los abominables, a los homicidas, a los fornicarios, a los hechiceros, a los idólatras, a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Con cuál empieza la lista? ¿A los qué? Temerosos. Los temerosos están en la misma lista de los hechiceros,
de los brujos, de los abominables, de los mentirosos, de los idólatras. Porque es la lista del Señor. Dice que al que venciere poseerá todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Más a los que, a los temerosos e incrédulos. Diga, el temor y la incredulidad van juntas, son súper hermanos, son como hermanos gemelos. Ahí sí que toca salir de las gemelas, como ya hay un CD sobre eso, pero ahora toca salir de los gemelos, que es el temor y ¿qué? La incredulidad. Los temores son la reacción natural que tenemos como seres creados en este planeta, que fuimos creados, la materia prima fue el amor de Dios y el propósito al crearnos Dios fue el amor y el plan que Dios estableció para administrar todo esto que nos dio por amor era amor. Pero ¿qué hace cuando nos alejamos de la presencia de Dios? Porque tú eres Eva y tú eres Adán cada vez que te alejas de Dios a hacer tu plan. ¿Qué pasa cuando nos alejamos de la luz? ¿Qué es lo que entran? Las tinieblas. Por eso es que Jesús es la luz del mundo y nuestra luz y nuestra salvación. El temor fue la reacción que entró. ¿Por qué? Porque entraron las tinieblas del temor, entró la muerte del temor por el pecado. Y se rompió, digan, se rompió nuestra vida, se rompió el alma, se rompieron los sentidos, se rompió el entendimiento, se rompió la facultad, se rompió la voluntad, se rompió todo. Es como el espejo hermoso que llega y ve todo el panorama, pero cuando se pega un golpe, ¿qué pasa? Aunque se sigue viendo, está roto y se ve distorsionado. Y eso es el temor. Y Satanás por ahí entró, digan, Satanás por ahí entró. Entró el pecado y entró, ¿qué? El temor. Pero en Cristo Jesús tenemos derecho a ser libres. Y Jairo estaba en ese momento, ¿qué? Lleno de temor. Digan, temor a la pérdida, temor a perder los seres queridos. ¿Cuántos aquí no tenemos tantos rollos con los seres amados? Temor a que se pierdan, temor a que se enfermen, temor a que... tantos temores. Y Jairo llevaba un temor muy grande. ¿Y era normal, era natural? Obvio, porque las circunstancias eran adversas. En este mundo tendréis aflicción, pero ¿qué dice la Biblia? Confiad, yo he vencido al mundo. Nuestra victoria es la victoria de Jesús. Por eso tengo que andar con el victorioso de Jesús. Entonces, en este mundo tengo que andar con Jesús. Entonces, vamos a mirar algunas cosas del temor, porque el temor viene a robarnos las bendiciones. Satanás trabaja a través del temor. Y Satanás, como hemos estado hablando, Satanás le fascina mandar la carta de exequias. A Satanás le fascina. Él está como león rugiente mirándote cuando estás más vulnerable para mandarte la carta del funeral, de las exequias, del entierro, de tu bendición, de tu promesa, de tu petición. ¿O no? Y Jairo iba con Jesús. Diga, y yo voy ahí con Jesús. Malo que bueno, pero ahí vamos, ¿o no? Un día nos levantamos, pero ahí vamos con Jesús porque nos lo recibimos en el corazón. Y Jairo iba con Jesús. Y es más, Jairo iba mirando lo que iba haciendo Jesús de milagros. ¿Tú has visto milagros de Dios? Levante la mano los que han visto o han oído de un milagro de Dios. Y a veces hasta envidiosos nos volvemos. No, uy, no, pero lloraba por eso y me le salió, fue a ese la bendición. Jairo estaba en donde estaba. Diga, Jairo estaba con Jesús, tú estás aquí con Jesús, y estando con Jesús, y yendo con Jesús, y orando con Jesús, y una petición tan grande, el Señor va a su tiempo, el Señor va a su ritmo, el Señor va a su manera, pero va porque Él está trabajando en nuestro corazón. Diga, Dios va porque está trabajando en mi corazón. El territorio donde Dios está trabajando es mi corazón. Hermanos, centrémonos en eso. Dios está trabajando en tu corazón en esta espera. Él va contigo, pero Él no va a ser como tú quieres, como a ti te parece, ni en tu tiempo. Y eso me impacta de la vida de Jairo, porque él era un hombre, era un principal. Él conocía la autoridad, él conocía la palabra, él conocía muchas cosas, pero iba con Jesús. Y para Jairo seguramente el Señor se estaba demorando en la respuesta. ¿Para ti no? Te pregunto, ¿para ti no se está demorando el Señor en la respuesta? Muchos tenemos que levantar la mano, ¿cierto? Pero no, digan no, al Señor no se le sale nada. Y no es que tú oraste y el milagro le cayó al otro, también puede pasar, pero no es porque el Señor se le salió o se equivocó allá. Dios está mirando tu corazón porque tiene algo mucho más grande para ti. Recuerda que Satanás siempre te va a mandar cartas invitándote al funeral de tu petición, de tu promesa, de
lo que tú estás buscando solucionar con Jesús. ¿A cuántos aquí no le ha mandado bastantes carticas? Y lo ha hecho en momentos vulnerables de tu vida, porque ha pasado tiempo. Somos más vulnerables cuando ha pasado mucho más tiempo que entre espíritu de temor y de incredulidad y que tú hagas tu propio plan, ¿o no? Tú empezaste a orar ayer por algo y ya pasado mañana ya estás como muy afanado, ¿cierto? Pero si llevas un año, imagínense cuando el pueblo de Israel, el Señor le dice, habían pasado ese desierto y los lleva a circuncidar el corazón, a arrepentirlos, los pasa por el río Jordán, bueno, primero el Mar Rojo, después el río Jordán. Pero imagínense que el pueblo de Israel, el Señor les da una estrategia absurda para su mente humana, para su mente de luchadores en un desierto, para su mente guerrera. El Señor les dice, no, ahora lo voy a hacer a mi manera. Algo loco para ustedes, pero cuerdo para mí. Tal vez Dios quiere algo loco para ti en esta mañana, pero algo cuerdo para Él. Y les dice, en silencio, en adoración, van a darle vueltas a estas torres, a estas murallas. ¿Ustedes se imaginan el tercer y cuarto día de esos que estaban como unos bobos ahí, oyendo lo que los demás le decían, oyendo lo que los enemigos le decían? ¿Ustedes no creen que ellos eran humanos? ¿Qué sentían o qué pensaban? Dígale que está a su lado, no importa lo que sientas, no importa lo que pienses, obedece. La clave es la obediencia. Alguna vez alguien hace muchos años vino y me dijo, estaba con muchas drogas psiquiátricas, estaba en Estados Unidos, era una persona extranjera, con una teología muy fuerte y muy poca fe para la sanidad. Y un día me dijo y me confrontó y me dijo, pues mi teología me dice otra cosa y tú me dices otra cosa, ¿va a funcionar? Porque yo no creo. Y yo me quedé pensando, y dije, no creo, le dije, ¿estás dispuesta a obedecer la palabra? Me dijo, sí. Si vas a obedecer, no importa, Dios va a hacer el milagro. Me dijo, sí, le dije, claro, porque la palabra nos llama ¿a qué? A obedecer la voz de Dios. Y empezó a trabajar esa palabra, a escribir esa palabra, a escribir esa palabra. Y como a los 8 días veo que me están esperando sin cita el esposo y ella, dije, miércoles, ¿en qué lío yo me metí ahora? Era una persona experta en teología, entonces dije, no, me imagino en qué lío me va a armar aquí este señor, porque ella está escribiendo la palabra, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y bueno, las atendí, yo ahí orando en lenguas para que el Señor me defendiera de cualquier ataque del enemigo. Y él me dice, es que yo quiero saber, y ahí fue donde me enteré la condición de ella, yo quiero saber qué hiciste diferente. Mi esposa lleva 8 años con un psicólogo y con un psiquiatra cristiano en Estados Unidos y tomando droga psiquiátrica. Y hasta esta semana he visto que ella es diferente, que la depresión se fue. Y yo quiero saber qué es y qué fue lo que tú hiciste diferente. Gloria a Dios por esa pregunta, ¿no? Dije, porque es que la palabra de Dios es viva y es eficaz y sirve para todo lo que Dios quiere hacer a través de ella. Jairo entendió esa verdad y se fue donde Jesús. Y pudo esperar, digan, y pudo esperar, sin que sus emociones, sin que sus pensamientos y aún sin que las cartas de Satanás tuvieran un poder y un efecto en su vida. ¿Saben por qué? Porque él miró a Jesús, diga, porque él miró a Jesús. ¿Y saben cómo vas tú a pasar esto? Porque tú mires a Jesús en medio de la crisis, en medio de la tormenta, en medio de las cartas de Satanás, porque son sutiles y tienen una realidad natural. Digan, hagan así, tienen una realidad natural. ¿En lo natural se da? Claro, pero es que tú no vives en lo natural. ¿Tú vives en qué? En lo sobrenatural. ¿Para quién? Para la gloria de Dios. Siempre que en lo natural tú confieses algo como lo opuesto a lo que estás viviendo, siempre confiésalo para la gloria de Dios. Por eso es que va a haber respuesta. Hoy oramos sin propósito, hoy oramos limitado, hoy oramos en lo natural, pero necesitamos empezar a vivir ¿en qué? En lo sobrenatural. Porque nos sostiene mirar a Jesús. Cuando los emisarios de allá del cementerio de donde iban a velar ya habían contratado a las lloronas, porque en esa época se contrataban los llorones, las lloronas, y le dijeron, no molestes más al maestro, tranquiliza, no molestes a Jesús, como si Jesús se molestara, ¿no? No ore más, ya que mire cuánto ha clavado rodilla. ¿Sí no le han dicho eso? No ore más, no moleste más a Jesús. Pero dice la palabra, pero Jesús oyó, diga, Jesús oye primero que lo que yo oigo, la carta que Satanás me envía. Y el Señor lo mira y le dice, no temas,
cree solamente. O sea que cuando el Señor le dice no temas, digan no temas. No temas si me lo dice Jesús. ¿Qué me está dando a mí Jesús? Diga, un derecho de acción. Tengo un poder que me da Jesús. Yo tengo un poder que me da Jesús. Tengo un derecho de acción. Si el Señor me dice no temas, ¿por qué no vino Jesús y se enfrentó a ellos? Porque el Señor te dio a ti un poder y un derecho. ¿Quién dice amén? Para echar fuera los demonios, para echar fuera los espíritus contrarios y ajenos. El Señor le dice, no temas, diga, yo no voy a temer, porque tengo el poder para echar fuera. Segunda de Timoteo 1:7, que tanto no lo sabemos. No nos ha dado Dios un espíritu ¿de qué? Cobardía. Entonces es un espíritu, ¿entienden ahora de qué se trata? Es espiritual. Es una guerra espiritual. Tú tienes poder de levantarte y enfrentar al temor. Hemos visto el Major Misabik, que fue el que vino allá en Jeremías 20 a enfrentar a Jeremías. Cuando se unen todos los temores, cuando se une el temor, el miedo, el pánico, el trauma, los temores demoníacos en uno solo y vienen contra el siervo de Dios, vienen contra la persona que quiere salir adelante. Ese se llama el demonio Major Misabik, que está en Jeremías 20. Y viene a cachetearte, viene a insultarte, viene a hundirte. Diga, pero cuando se viene contra mí, ¿quién se levanta y me lo defiende? El Señor. Viene a encarcelarte. Los temores, el espanto, todo eso viene de Satanás. Pero Hebreos 2:14 al 16 dice que el Señor destruyó, digan, Jesús destruyó el imperio satánico y la muerte y el temor. Diga, ¿el Señor destruyó qué? El imperio satánico, la muerte y el temor. Y esa es tu victoria por la fe. Diga, esa es mi victoria por la fe. Y aquí Jesús le dice a Jairo, no temas, cree solamente. Al que venciere, diga, tengo que pelear con el temor, pero tengo derecho a vencer, porque si no, se me cataloga como un pecado y una iniquidad que me puede llevar al infierno. Dígale que está a su lado, si tú no vences el temor te vencerá a ti. El temor es eso, si tú no vences el temor te vencerá a ti. Tú tienes que tomar la autoridad. Yo a veces le digo a las personas que me llaman, pastora, toma la autoridad en el nombre de Jesús y háblale a ese temor y échalo fuera, porque es un espíritu que tiene que obedecer en el nombre de Jesús, a la voz de Cristo Jesús, a la voz del poder de su palabra y de su espíritu. El temor es un espíritu. El temor es una expectativa o una expectación de lo malo, ¿cierto? Satanás desea que tú siempre esperes el mal, porque cuando tú lo haces le da poder a él para traer mal, ¿entienden? Y el amor, el temor es opuesto a la fe, al espíritu de fe y al espíritu de amor. Digan, el temor es opuesto ¿a qué? Al espíritu de fe y al espíritu de amor. Y es cómplice y es gemelo de la incredulidad. Por eso empieza la lista de los temerosos e incrédulos. El temor te va a traer incredulidad. Por eso Satanás le fascina traer de primeras el temor para que tú lo recibas, y ya cuando tú recibes el temor entra el otro que es la incredulidad y entra el otro que es la duda, y ya tú estás en las garras del enemigo. ¿Entienden? Por eso tú de primerazo tienes que echar fuera el temor. No te ha dado Dios un espíritu de temor, sino de ¿qué? De poder y de amor y de dominio propio. El temor descontrola, dígale que está al lado, el temor descontrola y el temor roba. Es una hendidura que se mete para que tú corras a un lugar equivocado. Y entonces el Señor, mirando a Jairo, le dijo, no temas, ¿qué? Cree solamente. Diga, solamente creer. Pero ¿cómo vas a creer? ¿Cómo es que aumenta la fe? ¿Qué dice la Biblia que produce la fe? La fe es un regalo de gracia que nos dio el Señor cuando recibimos a Cristo. Y la fe y el amor tienen que ir juntas para que ese temor se vaya. Tú tienes que reprender ese espíritu de temor, porque el temor viene a invadir, es una invasión, y te tienes que parar para echarlo fuera y sacarlo de tu vida. El temor paraliza, el temor invade, el temor rompe, el temor te detiene y el temor no te va a permitir ver el milagro del Señor. Dice Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo. Digan, el temor enlaza. Satanás usa el espíritu de temor
Cuando entra el temor, enlaza tu fe y enlaza el amor y tú entras a una condición donde Él tiene poder, tú le entregas el poder a Él. Miremos en la parábola de los talentos, yo quiero que miremos Mateo 25. Miren acá lo desastroso que es el temor. Mateo 25. Y es verdad, yo creo que cada vez que nosotros enfrentamos algo nuevo, y tenemos mucho miedo para enfrentar lo nuevo, ¿o no? Cuando Dios te llama a hacer algo, el temor va a estar listo para atacarte. El Señor estaba llamando a Jairo para que no siguiera siendo el principal de la sinagoga, sino para que fuera ahora, ¿qué? Un siervo de Dios, un hijo de Dios con facultad para llevar vida a una congregación muerta en religiosidad, en reglas, en preceptos. Él estaba levantando y resucitando a un siervo de Dios. Tal vez eso es lo que tú necesitas en esta mañana, que esa sierva y ese siervo de Dios resuciten. Por eso no le recibas las cartas de funeral a Satanás, porque ya tú las recibiste. Ay, ya no me va a pasar nada, ya no tengo trabajo, ya no voy a hacer, ya no voy a servir. Se me murió ya el matrimonio, se me murieron mis hijos, se me murió ya la economía, se me murió el trabajo, el ministerio. No, dígale, no le creo al diablo. No temo, creo solamente en que Jesús está conmigo y me lleva en este desierto, en este tiempo, en este proceso. Y el Señor llegó y sacó a todos esos del funeral, a los llorones, a los berriones, a los quejones, a los sacó a todos. Entonces eso tiene que salir de tu vida. La berriadera, la quejadumbre, el estar en otro tema. Y se quedó solo con los que él había tratado, Jacobo, Juan y él. Hizo el milagro. Digan, él dijo, no está muerta sino duerme. Diga, yo tengo que salir del sueño de la muerte. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te adormirá Cristo. Hoy en día, y hay un CD aquí sobre la asidia y la desidia, hoy en día una de las estrategias de Satanás es adormecer al hombre. ¿Con qué tiene adormecidos a los jóvenes y a los niños? Con el internet. ¿Con qué te ha adormecido a muchos hombres? Con el trabajo y el internet y con una cantidad de páginas malignas. ¿Con qué tiene adormecida a las mujeres? Con la chismografía, con la amargura, con tanta habladuría. ¿O no? Estamos perdiendo el tiempo de estar como María. ¿Dónde? A los pies de Jesús, escogiendo la mejor parte. ¿Por qué? Cuando estamos dormidos, digan, tú haces muchas cosas, pero en la carne. Y tiene que despertar el espíritu. Dígale que está a su lado, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira, es verdad, y después de todo esto del Papa quedó una estela de muerte, de desaliento y de desánimo. He tenido tantas personas que me dicen, ay pastora, no sé qué me siento, mira, esta depresión si yo nunca he tenido. Es porque en los aires que hay muerte. ¿Usted se levanta a orar? ¿Les ha pasado? Yo lo digo por mi experiencia. Usted se levanta a orar, el Señor llega y lo despierta como a una aquí que le echó hasta agua en la cara para poderla despertar. Y usted se pone a orar y empieza a quedar como pollo muerto, ¿no? Ahí donde tienes que pararte, a reprender el sueño de la muerte, a reprender la muerte, a reprender el temor, a reprender lo que está allí con la autoridad de la palabra. Yo digo el muro de los lamentos, apárese ahí contra la pared. Yo me toca usar mucho el muro de los lamentos para que no me duerma, entonces me paro allí y empiezo a reprender. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que tú estés despierto. Satanás no quiere sus milagros, no quiere la resurrección y la vida. Diga, y esto es lucha. Al que venciere, diga, al que venciere. Hoy otra forma de muerte que Satanás está usando es que no quieres pelear. Dígale que está al lado, es que no quiero pelear, quiero que otro pelee por mí o no. Por eso me buscan tanto a veces, ay pastor, hágame, venga, ponga la mano y solucióneme todo aquí. Eso es idolatría, los ídolos, los demonios nos tienen engañados. Diga, nos toca pelear las batallas del Señor. David peleó las batallas del Señor, ¿o no? Y las peleó con el oso, y las peleó con el tigre, y las peleó con el león, y las peleó por allá con todos esos, las serpientes. Entonces tengo que pelear las batallas del Señor, hermanos. Parte del sueño de la muerte es que tú no quieres actuar. Diga, no quiero actuar y no sé ni por qué. ¿Les ha pasado? Uno como que está embotado, como que cuando eso pase, el temor no viene de Dios. Diga, el temor no viene de Dios. El sueño de la muerte no viene de Dios. Y cuando eso pasa, tú tienes la autoridad, porque el Señor le dijo, no temas. O sea, te levantas y lo sacas. Digan, me levanto y lo saco. Si aquí se mete un perro pulgoso y feo, ¿yo qué hago? Me levanto y lo saco porque está en mi territorio, ¿sí o no? Entonces yo tengo que levantarme y sacar el perro pulgoso del temor, de la muerte, del sueño de la muerte, de toda esa oscuridad. Hermanos, toca hacerlo. Dígales al lado, hermano, toca hacerlo. Si quiere victoria, toca hacerlo. Usted no se puede dormir ahí.
No se puede dormir, tiene que levantarse. Y vienen las cartas más grandes. Viene, a Sennacherib le mandó también a Ezequías, ¿se acuerdan? Allá en Isaías 39. Y eso era grave. ¿Y qué hace Ezequías? ¿Se durmió ahí con el temor? Se fue y le dijo, Señor, esto es terrible, esto es diabólico, esto es demoníaco, yo me he hecho todo eso, pero eres tú quien lo puedes hacer y yo clamo a ti porque lo hagas. Asa, un hombre que se metió con Dios, eso está en 2 de Crónicas 14. Asa, el otro, Josafat, 2 de Crónicas 20. Todos esos hombres eran común y corriente, digan común y corriente, común y silvestre. Tenían que enfrentar unas batallas muy fuertes. ¿Y qué pasó? En el momento de la crisis, ellos escogieron la verdad. Ellos escogieron a Dios. Ellos escogieron declarar la verdad de la palabra y escogieron ir y actuar. Asa dijo, Dios, mire, yo he quitado la idolatría, tú me has dado para prosperidad, porque cuando uno se arrepiente y empieza a quitar los ídolos del corazón, Dios empieza a prosperarlo. Hay ídolos que tú ni siquiera reconoces que son ídolos y nos toca meternos con Dios a buscarlo. Mire, el ídolo, en mi vida, el ídolo más grande soy yo misma. Cuando tú crees que todo lo puedes, cuando tú crees que eres la única, cuando tú crees que eres tú, que todos los demás hagan lo que tú quieres, ¿qué haces? Eso es una idolatría. Pero Asa empezó a quitar los ídolos que traía como costumbres generacionales y a decirle al pueblo, quitemos los ídolos y busquemos a Dios. Eso es clave para la prosperidad. Quitar los ídolos y pasar más tiempo con Dios, porque el Señor empieza a revelar. Y me impacta porque dice que el Señor lo empezó a prosperar. Le dio estrategia militar, le dio estrategia geográfica, lo hizo arquitecto, lo hizo ingeniero, lo hizo industrial, lo hizo de todo. Ese hombre pequeño que un día se metió con Dios, obedeció a Dios y el Señor lo empezó a prosperar. ¿Y qué pasa cuando Dios nos bendice? Digan, el diablo se levanta. Está levantado sobre tu vida porque hay bendiciones en tu vida que tú ni has visto. Cada vez que tú obedeces a Dios y el Señor te bendice, espérate para enfrentar las envidias del diablo, el contraataque del enemigo, ¿o no? Se levanta. ¿Y qué hizo? Por allá fue a los chismosos etíopes que empezaron a oír que ese asa tan chiquito se estaba volviendo muy grande. Lo vinieron a atacar. Y era un ejército poderosísimo. Satanás dice, claro, este creyó, ahora le vamos a poner una más grande a ver si sigue creyendo. ¿Y qué pasó? Dice que Asa se fue a Dios y le dijo, Señor, tú eres el poderoso de Israel. Diga, yo tengo que declarar el poder de Dios. Yo tengo que declarar la verdad de Dios. Así no sienta ni así vea. Le dijo, Señor, tú eres el poderoso de Israel. Tú eres el que puedes dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. La ayuda viene de ti. La respuesta viene de ti. Yo voy a clamarte a ti. Ayúdanos, pero fue y se enfrentó. Digan, ayúdanos, pero fue y se enfrentó a semejante ejército de los etíopes. No tengo las cifras, pero ustedes lo pueden mirar ahí en la palabra. ¿Y qué dice Dios? Que al Señor le agradó y lo defendió y le dio una victoria tan grande que quedó registrada. ¿No quieres que victorias queden registradas para que otras generaciones puedan venir a seguir al Señor? La victoria de Jairo quedó registrada. ¿Por qué? Digan, porque él siguió con Jesús. Él miró a Jesús. Él obedeció a Jesús. Él creyó. Y eso me toca a mí. Diga, eso te toca a ti. Nos toca en medio de las situaciones seguir a Jesús y mirarlo. En la parábola de los 10 talentos que tenemos en Mateo 25, 14, de los talentos, de los 3 que le dio el Señor el talento y estaba hablando del reino de los cielos. Le entregó sus bienes, a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. ¿Y qué dice? A cada uno conforme a su capacidad. Digan, a cada uno conforme a su capacidad. Yo les pregunto, ¿la capacidad puede ensancharse y achicarse? ¿Cierto? La capacidad de un balde puede ser, uno los ve de diferente tamaño, la capacidad. Dios la dio de acuerdo a la capacidad. Hay pruebas en tu vida. Hay condiciones en tu vida que son tan duras, diga, porque Dios está esperando darme más capacidad. Satanás no se mete con nada que no vale la pena. A él no le interesa. Él se mete con los que están llamados a ser llenados de más capacidad en el reino de los cielos. Hermanos, entendiendo esas verdades del reino, usted se va a humillar más delante de Dios, va a obedecer más a Dios y va a adorarle en medio de la crisis, porque sabe que hay un plan detrás del plan del diablo, hay uno más grande que es el del Señor. ¿Quién dice amén?
por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué fue lo que limitó a este hombre de producir, de prosperar, de actuar? El temor. El temor te va a limitar para alcanzar lo grande para el reino de los cielos y para el Señor. Diga, el temor trae miles de excusas. El temor trae miles de excusas. ¿Qué dijo? Es que como tú eres tan tenaz, es que como tú no sé qué, y Satanás siempre viene con una retahila. En esa carta de funeral te va a mandar todo, de qué murió tu milagro, de qué murió tu situación, te va a dar detalles al pie de la letra. No molestes más porque mira, esto te dijo ya, esto pasó ya, esto. Y el de los talentos que tuvo temor, que dijo, es que tuve miedo porque, y fui, ¿qué? Y escondí. No enfrenté el temor. Diga, yo tengo que salir y enfrentar el temor. Tengo que hablarlo a la existencia para que huya, porque es un demonio, porque es un espíritu que toca sacar de los huesos, de donde esté metido. Muchos temores en tu vida vienen desde antes de nacer. Y desde allí tienes que empezar a ministrarte tus huesos, tus entrañas, tus sentidos, y es con oración y es con la palabra, cogiendo las citas, y en el nombre de Jesús. Si yo era tan chiquito y estaba entre la barriga de mi mamá, y no, pues ya soy grandecito en el Señor, y hoy en el nombre de Jesús, temor que entraste cuando yo estaba en el vientre de mi madre, te vas. Temor que entraste como una herencia generacional maligna, te vas. Temor que estás escondido entre mis huesos, mis entrañas, mis nervios, mis tuétanos, te vas en el nombre de Jesús. El temor que está escondido, este tipo lo escondió, lo traía escondido, diga, yo lo tengo que exponer y echar fuera en el nombre de Jesús. Yo tengo que sacar el temor de donde esté escondido, porque se esconde, diga, el temor se esconde y es muerte. En el nombre de Jesús lo echamos fuera. ¿Quién dice amén? Este hombre tuvo temor y escondí. Y respondiendo su señor le dijo, siervo malo, negligente. Sabía que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí. El Señor ciega donde tú no siembras, recoge donde no esparcí. ¿Siervo qué? Malo y negligente. Cuando no enfrentamos los temores, ¿cómo nos registramos en el reino de los cielos? Malos y negligentes. ¿Cuál fue la negligencia del tipo? No reprender el temor y echarlo fuera. Se quedó como uno de los cobardes e incrédulos que iban a ir ¿a dónde? Al lago de fuego. Diga, ese no soy yo. Hermano, esto es espiritual y toca hacerlo. Porque cuando sale el espíritu de temor, vas a pedir a Dios que llene ese espacio con el espíritu de amor y de fe. Porque dice allá en 1 de Tesalonicenses 1:3 que el temor y la fe tienen que crecer, ir creciendo. O sea que la fe crece, digan, la fe crece, el amor también crece. Cuando no está el temor, la fe y el amor crecen para que la bendición caiga y descienda sobre tu vida. ¿Entendemos? Porque el Señor contesta mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. El Señor le dijo, ¿no pensaste en mí? En que yo sí hago cosecha donde nadie siembra. O sea, le dijo, ¿no pensaste en la fe? Que cuando tú obedeces, yo voy a hacerlo multiplicado donde nada puede pasar. Mira, Isaac obedeció, y el ejemplo lindo de Isaac. Isaac ya iba detrás de los temores del taita. Había hambre en la tierra y todo el mundo dice, ay, la crisis, aquí tenemos crisis. Deja de hablar que hay crisis. Diga, la crisis en lo natural está, pero yo tengo un Dios sobrenatural que no está en crisis. Diga, ¿está tu Dios en crisis? Pues yo le presento uno que no está en crisis. El que murió en la cruz del Calvario y el que dice Isaías 60. Empiece a confesar quién eres tú en el mundo espiritual. Empiece a confesar cuáles son los derechos que tú tienes. Este Señor Jesús está hablando esta parábola y le dice al tipo de los talentos, ¿qué le dice? Y te dice a ti en esta mañana, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré? O sea, el Señor te va a dar donde no hay, donde tú no has sembrado, donde no has hecho, Dios puede producir allí. Y recojo donde no esparcí. Recojo donde no esparcí. El Señor le dijo a Isaac, aunque hay tierra y hay hambre en la tierra por el pecado de la iniquidad de las naciones, siempre va a haber crisis, hambre y problemas. Isaac ya estaba echando para Egipto, ya estaba haciendo su plan como hizo su papá, para irse a buscar su plan. ¿Qué le dice Isaac? El Señor Isaac, no te vayas para allá. Y te está diciendo a ti, no te vayas para allá. Quédate donde estás a buscarme a mí, porque yo te voy a prosperar en esta situación para que esos enemigos y esas vidas vean quién soy yo. ¿Quién dice amén? Acuérdate de lo que quiere decir Isaac. Isaac es
el hijo de la risa, pero Isaac es donde se cumplen las promesas. Isaac fue el cumplimiento de las promesas. Ese es tu Isaac. Diga, mi Isaac tiene que funcionar, mis promesas se van a cumplir, me voy a reír de las bendiciones, me voy a reír del diablo, se ha burlado demasiado en mi vida de mí, pero yo me voy a reír porque voy a obedecer al Señor, que donde no esparció recibe cosecha. Dice que en la tierra estéril, y la semilla fue lo que él tenía, la obediencia, la palabra, la fe. Él sembró y dice que temieron tanto los filisteos, que eran gigantes. Temieron tanto, ¿por qué? Porque era un imposible, porque era algo sobrenatural. Temieron tanto que no sabían cómo andar despacito. El enemigo es el que tiene que huir de nosotros. Los filisteos trataron de negociar con Isaac, trataron de darle y no sabían qué más hacer. ¿Entendemos eso? Hermanos, piden en oración esta semana que el Señor te muestre quién eres tú en el reino de los cielos, quién eres tú en Cristo Jesús, porque tienes que empezar a ejercer, no más negligencia. Negligencia es asidia, es desidia, es sueño de muerte. Habla la palabra. La fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Y hemos estado en un compromiso en estos 40 días de oración, que es antes de orar, leer algo de la palabra, orar la palabra antes de que abra su boca. Porque oramos sí, pero no con la palabra. Y siempre hay un versículo para orar, ¿cierto? No temas, cree solamente. Si no tienes más palabra, empiece. Señor, tú dices no temas, creo solamente. Yo voy a creer y voy a orar y voy a decretar y voy a declarar en el mundo espiritual que lo que no es va a ser conforme a la voluntad de Dios, para la gloria de Dios, y la fe lo producirá, porque la fe es lo que vence al mundo. ¿Quién dice amén? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, hoy venimos delante de ti. Yo sé que hoy nos despierta. Diga, Señor, despierta mi espíritu. En el nombre de Jesús. Ezequiel 37 me da una orden para que yo hable vida, para que mi espíritu sea despertado. Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro vida a mi alma. Póngase ahí la mano en su cabeza. Señor, hoy hazme una autoliberación aquí. Tu espíritu liberando mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy yo echo fuera de mi vida todo espíritu de temor, todo espíritu de opresión, todo temor, todo major misabik, todo terror, todo temor, todo espíritu de temor, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de angustia, de preocupación, lo echo fuera de mi vida porque tengo el poder para hacerlo en el nombre de Jesús. No me ha dado Dios un espíritu de temor. El temor no viene de Dios y yo lo echo fuera. Tengo derecho a tener un espíritu de amor, un espíritu de poder, un espíritu de dominio propio, un espíritu de fe. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, yo echo fuera el temor, que salga de mis huesos. Diga, temor que te metiste a mis huesos antes de que yo naciera. Temor a la muerte que entró antes de nacer. Temor a la muerte que entró a mis entrañas. Temor a no poder, a no tener. Temor al mundo, temor a la vida, temor a la bendición, temor al bien, temor al matrimonio, temor a todas las responsabilidades. Fuera temor en el nombre de Jesús. Sale de mis huesos. Ese temor que entró, esa muerte que entró a mis huesos, esa muerte que entró a mis entrañas, esa muerte que entró a mi cerebro, esa muerte que entró a mi entendimiento, esa muerte que entró a mi voluntad, a mis fluidos, a mis sentidos, a mi sangre, a mis nervios, que se metió entre los músculos. Fuera. Temor de muerte, te vas. Angustia de muerte, te vas. Aflicción de muerte, te vas. Amargura de muerte, te vas. Espíritu, género de muerte, te vas. Género de muerte, te vas. Género de incredulidad, te vas. Fuera. Tomo la autoridad en el nombre de Jesús. Yo no temo, creo solamente. Yo tomo lo que hizo Jairo. No temo, creo solamente. Ese dolor, esa impresión, eso natural que está oprimiendo mi vida, hoy se va por el poder sobrenatural de la palabra de Dios. Diga, se va hoy porque es orden de Dios. La orden de Dios es que no tema. La orden de Dios es que no tema. Y tengo la autoridad para echar fuera el temor. Temor a la vida, temor a la familia, temor a no tener, temor a los hijos, temor a todo lo que el diablo está en este mundo teniendo una fuerte opresión sobre la vida. En el nombre de Jesús. Y no temeré el mal. No temeré el mal porque conmigo está el Señor. Porque conmigo está el Señor. Porque Él es el que produce. Cuando no hay nada, el Señor produce. Él toma cosecha de donde no hay nada porque lo hace sobrenaturalmente. Tengo un Padre de los cielos que es rico en poder, rico en misericordia. Dile, Señor,
no temo, te sigo, espero, ando contigo. Jairo estuvo ahí contigo. Jairo te miraba a ti todo el tiempo. Jairo no temía. Jairo echaba fuera el temor. Jairo reprendía esas voces, esos que venían del funeral cantando las canciones y los lamentos y los lloros del funeral. Diga, yo ato mis oídos a Cristo, a la voz de la palabra de Cristo. Ato mis ojos a la visión del Señor. Ato mi mente y mi voluntad a Cristo. Señor, todos esos patrones de temor, diga, hoy se rompen las fortalezas de pensamiento, temores por la edad, temor del trabajo, temor a que no va a salir nada, temor a que estoy perdido, temor a que voy a morir profesionalmente, materialmente, físicamente, temor a la muerte, temor a la enfermedad, temor al fracaso, temor a la destrucción. Hoy en el nombre de Jesucristo se va duda, se va temor, se va intimidación del diablo, porque el Señor hoy nos empodera, hoy nos da poder, y no temeré el mal, porque conmigo está el Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, echo fuera el temor. Espíritu de temor, te vas. Ahora mismo, de donde estés en mi cuerpo, sales a superficie. Hoy tienes orden de salir de los huesos. Frío de la muerte, opresión de muerte, escalofrío de la muerte, corrientazos de muerte, sueño de muerte, opresión de muerte, depresión, te vas. Echamos fuera de las vidas, de las casas, de las familias, todo temor en el trabajo, temor en esta ciudad, todo temor se va en el nombre de Jesús. Temor a la destrucción, temor a la muerte, temor al fracaso, temor se va en el nombre de Jesús de Nazaret. No temeré el mal en el nombre de Jesús. No temeré más. Hoy yo confío porque entro al reposo del Señor. Diga, yo hoy confío y entro al reposo del Señor. Al reposo del Señor, porque voy a confiar, porque me meto bajo el abrigo del Altísimo. Corro como el pollito que corre cuando oye ruidos y truenos bajo las alas de la gallina. Hoy yo corro bajo las alas del Altísimo y siento su calor y su presencia. María se fue bajo las alas del Altísimo, se fue a los pies y allí había calor de amor, allí había calor de respuesta, allí había calor de presencia sobrenatural de Dios. Dile, Señor, yo voy a tus pies. Ayúdame a ser uno que corre a tus pies, para tener el calor de tu amor, el calor de tu presencia, y no temeré al mal, porque conmigo está el Señor, porque conmigo está el Señor. Diga, no importan las situaciones, no importa la esterilidad de la tierra como fue para Isaac, no importa las cartas del sepelio que le mandaron a Jairo, no importa, Señor, no voy a esconder lo que tú me has dado para hacer allá debajo de la tierra por temor. Yo voy a usar los dones, las virtudes, yo voy a usar todo lo que tú me has dado, voy a extender el reino, Señor, porque es el reino de los cielos. Mi milagro va a ensanchar el reino de los cielos. Mi milagro va a ensanchar, va a ser para bendición, va a ser para gloria del nombre del Señor, va a ser para ensanchar el reino de los cielos. Por eso echo fuera el temor, por eso todo lo que está oculto, secreto y escondido, todo ese temor que se ha metido allá en el corazón y en los nervios, se va en el nombre de Jesús. Que salga ahora. Tú tienes la autoridad, hermano, es la autoridad de Cristo, no la tuya. Tú habla, porque el demonio no te puede leer la mente. Tienes que hablar en el nombre de Jesús. Hoy yo hablo a la existencia lo que no es, para que sea en el nombre de Jesús. Hoy temor, te vas de toda forma, de todo lugar, de mi casa, de mis hijos, de mi esposo, los que tienen esposa, esposo, de mi familia, de mi economía, de mi salud, de la iglesia, del llamado, del ministerio, de la familia, de las relaciones, del trabajo. Toda intimidación del diablo se quebranta en esta hora, porque no va a prevalecer el temor, porque el temor fue vencido en la cruz del Calvario y el Señor nos dio su amor. Diga, hay un amor, y un amor verdadero, espíritu de amor, espíritu de dominio propio, espíritu de shalom, de paz, entre a mis huesos, a mi cerebro, a mi corazón, a mi alma, en el nombre de Jesús. Y que hoy sane mi cuerpo, y que hoy sane mi alma, y que hoy sane mi espíritu, en el nombre de Jesús. Porque la intimidación del diablo no la recibo, porque no recibo, no temo, creo solamente, y hablo la palabra y la declaro con mi boca, porque la creo en mi corazón, en el nombre de Jesús. Hoy confieso la victoria de Jesús en mi vida, en mis circunstancias. Oh Señor, dile, Señor, ahora quita las escamas de los ojos, quita los velos mágicos que el enemigo ha puesto para que yo no vea como tú quieres, para que yo no discierna. Dame hoy espíritu de discernimiento. Destapa mis sentidos para que pueda ver tu respuesta, para que pueda ver y escuchar tu voz, en el nombre de Jesús. Que la palabra entre, dígale que ahora la palabra, cuando yo lea la Biblia, la palabra
entre a mi espíritu, porque mis oídos espirituales, mis ojos espirituales, mis sentidos espirituales se abren hoy, porque mi espíritu se abre. Diga, no se cierra más por el temor, no se cierra más por el pecado. Señor, el espíritu se abre hoy para recibir en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios, para llevar y consolar a otros con lo que tú me consuelas a mí, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, porque no voy a temer. Diga, hoy venzo el temor en el nombre de Jesús. Hoy venzo el temor en el nombre de Jesús, con la victoria de Cristo, porque el temor es muerte y el Señor destruyó el imperio satánico y el temor en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Amén y amén.